hablaremos acerca de empoderamiento y por eso quiero que me acompañen en esta conversación con Natalia Franco, autora del libro Today's Inspire Latina y por qué su historia fue escogida en esta prestigiosa publicación. Vamos a ver. Quiero que por favor comencemos hablando un poco acerca de ti, de lo que haces y de todo el trabajo que también haces por la comunidad hispana acá en Estados Unidos. Claro que sí, bueno, mi trayectoria lleva más de 10 como 15 años, 16 años en el área más que todo de tecnología. Trabajo para compañías Fortune 500, sobre todo en temas de estrategia, desarrollo de todo el tema de presupuestos para el área de tecnología y he estado en varias compañías. En este momento trabajo como Senior Manager en una compañía Fortune 500. Dentro de esa compañía, pues también apoyo mucho el tema de los hispanos. Tenemos un network de hispanos, el cual estuve liderando por los últimos 2 años, generando un poco más de conocimiento en cuanto a la importancia de la diversidad y la inclusión en los diferentes campos y pues que haya un poco más de equidad en todas las oportunidades, ¿no? Eh, Celebrando Hispanic Heritage Month, entonces pues una de las cosas que logramos hacer el año pasado es que la compañía saliera públicamente a apoyar y sacar un brand para los hispanos, lo cual fue un súper, bueno, un súper big win para nosotros. Es una de las cosas que hago. Por otro lado, pues también me encanta mucho el tema del mental health, de la salud mental. Entonces, pues desarrollé un programa de mindfulness dentro de la empresa para mis colegas. En la universidad, cuando estaba haciendo mi MBA, también formé parte del equipo que manejaba el tema de mindfulness. Y bueno, es básicamente como que lo que trato de hacer mucho es como de generar ese conocimiento de la importancia de la salud mental, pues porque tengo una historia detrás de todo eso. Entonces, pues sí trato de buscar mucho las oportunidades de apoyar la comunidad hispana, sobre todo, y de dar conocimiento y quitar un poco el tabú que hay del tema, ¿no? Tremendo. Bueno, ahondemos también un poco en el tema, porque estás de celebración, de cierta manera, ha sido publicada también por el libro de Today's Inspired Latina, y quiero que me cuentes un poco acerca de esto, porque sé que la selección de este libro son historias completamente inspiradoras, ¿no? Son historias de mujeres que han salido de la adversidad y se cuenta, digamos, de todos los ámbitos. Cuéntanos un poco qué vamos a conocer de ti en esta historia. Claro que sí, bueno, hablando un poco del tema de la salud mental que te comentaba hace un rato, Ujú. y pues que te decía que en parte es porque tengo una historia, pues cuando me buscó el publisher para invitarme a formar parte de este libro, fue con base a una historia que le conté de mi propio desafío con temas de salud mental. Hace 2 años sufrí un divorcio y pues en ese momento era mi segundo divorcio, el cual pues me llevó estábamos en plena pandemia, comenzando pandemia y pues fueron momentos muy difíciles de mucha incertidumbre para muchos de nosotros y yo salía de una relación, de un matrimonio bastante tóxico y bastante delicado en temas sentimentales, un poco de abuso, bueno, una serie de cosas que en el momento en el que ya hay una ruptura, si bien era algo bueno, pues para mí fue súper devastador y me tomó mucho tiempo salir adelante. Entonces, pues en busca de mi propia verdad, de entender qué es lo que me estaba pasando y de tratar de superar pues todo lo que estaba viviendo en ese momento, busco ayuda psicológica y me diagnostican con estrés postraumático, depresión, ansiedad y pues me hacen una evaluación de mi autoestima y la tenía por el piso, la tenía en 2. Entonces hago un paro en el camino y digo, no, o sea, tengo un montón de cosas que trabajar y empiezo a darme la oportunidad a través de terapias de buscar que pues sanar, ¿no? Entender cuál era ese dolor y entender la verdadera raíz de mi dolor, ya que pues este era un segundo divorcio y yo decía algo tiene que estar mal, o sea, yo ando enamorada del amor y no me funciona. Entonces ando buscando eso y empiezo en un proceso de buscar esa sanidad y de entender por qué no me estaban funcionando mis relaciones. Y empiezo a identificar la verdad, a buscar la verdadera razón de mi dolor, mi verdadero duelo, lo llamo yo. Y entender de dónde era esa vida que yo quería de ser amada y de amar a alguien, de dónde salía, y llego a mi propia verdad de entender de dónde viene
esa necesidad, ¿no? Y entonces a través de eso empiezo a llevar a cabo las terapias y hacer diferentes cosas para encontrar esa sanidad y estar donde estoy hoy en día. Em, Me siento completamente contenta con el resultado de ello y pues obviamente en pro de ello entender que todas las mujeres de una u otra forma hemos sido abusadas muchas veces emocionalmente, psicológicamente y de la importancia de encontrar la verdadera raíz de nuestro dolor, ¿no? Entonces básicamente pues la historia es esa, la historia es mi caminar y como yo le llamo mi journey, mi viaje personal de conocimiento propio a llegar a encontrar el verdadero amor. Mira que me parece importante resaltar y muy probablemente mujeres que nos ven a través de esta entrevista están pasando por lo mismo. Y es que durante el proceso de un divorcio, pues uno creería que socialmente es algo visto como normal, diría yo, ¿no? O sea, como que bueno, pues un divorcio más, no serás la primera ni la última, sin darnos cuenta realmente la importancia y cómo influye realmente en nuestra salud mental. Mira lo que tú dices tan importante y es, yo decidí buscar terapia, yo decidí ir al psicólogo para saber qué era lo que me estaba pasando. Y me impresiona porque realmente es la primera vez que escucho que a raíz de un divorcio, porque uno no se lo imagina, no he pasado por eso, pero no se lo imagina que a raíz de un divorcio te puedan diagnosticar con estrés postraumático, o sea, no hay, digamos, como ese enlace y muy probablemente muchas mujeres acá estén viviendo eso sin saber que realmente lo que tienen es un diagnóstico de salud, o sea, realmente. ¿Cómo fue ese proceso de afrontarlo, Natalia? De decir, o sea, sí estoy enferma de alguna manera, porque nosotros creemos que la enfermedad solamente si algo nos duele, si algo físico, si hay algo que está afectando nuestros órganos, por decirlo de alguna manera, pero no, en este caso es cómo darte cuenta que realmente estás enferma mentalmente. Mira que es súper curioso que tú lo menciones porque muchas veces pasa eso y en el proceso muchas veces pensamos que, pues esto es normal y dejamos pasar muchas cosas en nuestra vida porque son normales. Dentro de mi relación, pues yo decía, no, pues sí, peleamos y tenemos problemas, pero ya, o sea, no es tan grave. Habían reacciones mías que, digamos, en ese momento, entonces mi esposo me decía, estás exagerando. Y entonces, ¿será que sí, será que no? Y pasé por mucho tiempo por lo que yo llamo un área gris en donde será que sí la pregunta, ¿estoy enferma o no? En el momento en el que se rompe y busco tratar como un apoyo para poder salir a flote, eh, una de las razones por las que llegué ahí fue porque empecé a buscar ayuda en diferentes grupos. Y en uno de los grupos que me topé, hablaban de traumas y empezaron a dar un montón de las señales de cuando una persona sufre de trauma. Fue súper cómico, Luisa, porque yo era como, pero yo tengo eso, que Yo lo tengo, si tengo un trauma. funciona, a mí me pasa eso. Y entonces, por ejemplo, decía, no, y de repente sobreexageran algo emocionalmente y usted no entiende por qué. ¡Ah! A mí me pasa mucho. Y entonces empiezo a investigar y en esa misma reunión hablan de una terapia especializada para gente de trauma. Y me queda como la duda, ¿será que yo tengo trauma? ¿Será que este dolor que siento es más allá de simplemente, como tú dices, algo normal? O sea, ay, bueno, se acabó y es algo mucho más profundo de lo que yo me puedo imaginar. Y realmente cuando yo busco terapia psicológica y busco una terapeuta que se especializara en este tratamiento, se llama EMDR, le digo, mira, no sé si aplique o no, pero es que la verdad ahora sí estoy súper confundida. Creería yo que sí, pero pues no sé. La terapeuta me dice, pues hagamos una evaluación y revisemos. Y cuando ella me empieza a hacer la evaluación y me dice, tú Sí. tienes estrés postraumático y tienes eso, pues primero el shock, ¿no? Entro en un tema de, oh my God, o sea, ¿qué me pasó? ¿En qué momento? Y en un proceso de aceptación también de que es, como tú dices, es una enfermedad, es más allá de simplemente algo temporal. Em, y ahí ya empiezo como a abrirme a entender de dónde salió. Porque cuando tú tienes trauma en las cosas que pasa, es que no nace de un día para otro. Son eventos suficientemente dolorosos, impactantes, que algo hacen en tu cerebro. Wow. Y en ese momento en el que empiezo como a identificar eso, ¿no? Pues empiezo a entender la raíz por la cual yo llegué a ese tipo de relaciones. Entonces, no, ya no es ni siquiera vengo a tratar mi divorcio, no, es
vengo a entender por qué terminé en este tipo de matrimonios o en este tipo de relaciones que me llevaron a estar como estoy hoy en día. Y ahí es donde me doy cuenta que definitivamente muchas de las cosas que yo pensé eran normales, pues no, no son tan normales como pensé. Mira, aquí viene el segundo punto. Uno es darte cuenta que probablemente si estás enferma o estás sufriendo de un trauma o si puedes ser diagnosticada mentalmente por algo. Segundo, normalmente en este tipo de situaciones y de conflictos con la pareja o con una segunda persona, sucede que o estamos buscando un culpable o estamos culpándonos por todo, ¿no? Existen esos dos escenarios. Siempre le echamos la culpa al otro y no vemos nuestros errores, o al contrario, decimos en qué estoy fallando yo para que este tipo de relaciones fracasen. Correcto. Quiero preguntarte, no, por lo que nos cuentas, más allá del fracaso de la relación, más allá de las discusiones, más allá de las situaciones que se presenten, te diste cuenta que hay un problema interno, como un vacío para que este tipo Correcto. de cosas se desarrollen, ¿verdad? Correcto, totalmente, sí. Que ya no era simplemente quiero compartir con alguien, sino, o sea, yo llegué a un punto de, es que no puedo, no me siento capaz de vivir si no estoy con alguien. Entonces sí vino la pregunta de, por qué me siento así? O sea, el momento en el que mi matrimonio se rompe no es simplemente el hecho de que, ay, bueno, la persona se fue, pues voy a estar bien. Fue que, y muchas veces lo hablamos aún estando casados, que yo le decía a esta persona, es que tú te vas y yo me muero. Pero yo no se lo decía emocionalmente, sino que yo sentía que no Y iba a ser capaz literalmente, de, oh, literalmente, o sea, y eso tiene un término, eso tiene, esa palabra, tiene una palabra que se llama codependencia. Yo lo que tenía era una codependencia con esta persona, y esto es un tema, un trastorno emocional que va más allá de simplemente el querer compartir con alguien. tremendo. Bueno, no quiero spoilear, digamos, como toda la historia y demás, porque sé que ahí también nos vas a contar cómo saliste de esto, porque es una ayuda. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu intención en publicar esta historia y en que también se haga, digamos, difusión y mucho más pública, valga la redundancia, colocándolo en un libro como estos, que tienen, pues, digamos, como una audiencia mucho más masiva? Claro que sí, varios temas. Mira, el primero que me inspiró a hacerlo es en el proceso en el que yo pasé, y pues vuelvo y te digo, o sea, que no quiero como, no quiero dar todos los detalles, Sí, pero como spoilear el libro. exacto. Una de las cosas que me di cuenta en mi proceso es, muchas veces pensamos que estamos solos y somos las únicas personas en el mundo que están viviendo lo que están viviendo. Yo por mucho tiempo no me sentí libre, o no me sentí capaz de contar con alguien o de contarle a alguien lo que me estaba pasando, porque sentía que era mi problema y nadie me iba a entender. Además, qué vergüenza, o sea, sentía un sinnúmero de cosas que me prevenían salir a hablar del tema. Y a medida que me fui abriendo y muchas veces ni siquiera era compartir mi historia, sino escuchar la historia de otros, me identifiqué mucho y me ayudó mucho en mi sanidad. Entonces, primero, pues contar mi historia, el propósito es que las personas que lo estén viviendo, que posiblemente no tengan esa capacidad de hablarlo con alguien, sepan que no están solas. Muchas veces el dolor nos une y nos conecta mucho más que cualquier otro sentimiento. Entonces, el primero, pues es ese. El segundo, yo creo que todo el mundo se basa en el amor, que es más o menos la frase que utilicé, que decidí tomar es, tú puedes tener fe, tú puedes tener esperanza, pero si no tienes amor, no tienes nada. Y todos andamos en esa búsqueda de amor. Mi proceso fue una búsqueda de amor al final del día y fue encontrar el verdadero amor. Entonces también es como un aliento para decir sí existe, de pronto no de la forma en como nosotros creemos, pero existe y se puede llegar ahí. Entonces, eso es lo segundo. Y tercero, también abrirme a ser apoyo para las personas que están pasándolo. Todos pasamos en algún momento de una u otra forma por ahí. Todos tenemos, tú y yo hablábamos antes de esta entrevista de las pérdidas y de los duelos. Y una de las cosas que me pasó en todo este proceso es que yo hablé de cómo superé una pérdida y a través de esa pérdida encontré tantas cosas y sé tantas cosas. 3 semanas antes de lanzar el libro, tuve otra pérdida. Y fue, no, o sea, en el momento, lo sentí que fue el momento más inadecuado, yo pensando en el lanzamiento del libro, y se me vuelve como que la película, tantas emociones, y me siento en un dolor profundo nuevamente, claro, de una forma diferente, pero sigue siendo un duelo. Así Y es. el día que lanzamos el libro, me acuerdo que me paré en el stage y lloré todo el speech. Después todo el mundo se me acercaba y me decía, te entendemos, muchas gracias.
Pero a lo que yo voy con decir esto es, esas emociones no se van, pero nosotros podemos aprender a lidiar con ellas, podemos aprender a incorporarlas y podemos aprender a entender que la tristeza es tan válida como la felicidad, que la tristeza, que el duelo, que el vacío, que el dolor es tan válido como un momento de éxito, porque somos todos integrales, ¿verdad? Entonces, a través de la historia también quiero dar como ese conocimiento o ese apoyo de invitar a las mujeres a no les dé pena sentir dolor, no les dé pena llorar, o sea, no necesitamos siempre estar bonitas y montar una foto en Instagram. Es válido sentarnos con nuestro dolor, con nuestra tristeza y abrazarnos a nosotros mismos. Y por último, pues es un regalo para mí misma, es un regalo para mi niña interior, quien en muchos procesos estuvo muy sola, a quien conocí y con quien hice pases a través de esta historia. Es increíble cómo de una situación difícil lograr, digamos, como de cierta manera completar el rompecabezas, porque uno no ve la solución ni entiende por qué, y al contrario uno dice, pero ¿por qué a mí? Entonces es increíble cómo de una situación así puedes armar, digamos, como el rompecabezas completo y encontrar una conclusión, y además la conclusión más linda es poder ayudar a los demás. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente por haber estado con nosotros, y bueno, despidámonos entonces con una invitación en donde encontramos el libro, cómo hacemos para acceder a tu historia. Claro que sí, pues primero que todo, muchísimas gracias. El libro ya está a la venta, está en Amazon, si lo quieren buscar por Amazon, si quieren la copia firmada, pues se pueden comunicar conmigo. Mi Instagram tiene el LinkedIn para ordenarlo, y pues vamos a hacer un lanzamiento pequeño aquí en Miami, y en Broward, para la gente local, con un par de autoras que tenemos, y bueno, pues estamos pues a la orden, y de verdad que espero de corazón que sea de apoyo para muchas personas. Así que gracias a ti, Luisa, por la oportunidad, y pues por haberte abierto haberme abierto las puertas para darlo a conocer. No, nosotros encantadísimos, Natalia, muchísimas gracias. Cuídate mucho, que estés bien.